Ok. Entonces ya estoy grabando ahí. Ya estoy grabando ahí. Entonces sería 20 entre 13. Entonces 1.53. Entonces si hay 20 piezas de pastel, 20 rebanadas de pastel, las divido entre 13 personas, pues nos tocaría de a 1.53. ¿Sí? Ahora, eso sería, por ejemplo, si esto fuera el PIB, si el pastel fuera el PIB, ¿no? ¿No? Y tenemos una población de 13 millones, ¿no? Pues le tocaría a cada persona, o a cada, sí, a cada persona, a cada millón, a cada millón de 1.53 del PIB, ¿no? Pero digamos, eso podría verse como una medida de bienestar si se considerara la distribución del ingreso. El problema de México y de muchos países es que la distribución del ingreso es muy desigual. ¿Y ya a qué me refiero ahí? Por ejemplo, que de esos 20 pedazos no nos toca de manera equitativa a cada uno el 1.53. No, hay algunos que ya por una cuestión política, ya se quedaron con, no sé, de ese pastel ya se quedaron con 10 piezas de pastel. Entonces, imagínense que ya algunos ya tienen 10 piezas del pastel. Entonces, digamos que el 1%, 2% de la población, el 2% tienen 10 piezas del pastel, ¿no? Entonces sería que, por ejemplo, de esas 13 personas, ¿cuál es el 2%? Punto 2 por 13 es 2.6. Bueno, 3 personas se quedan con 10 pedazos del pastel, ¿no? Pues a ellos les toca de como 10 entre 3, pues sería 3.3, ¿no? 3.33. Si 10 personas se quedan con 10 personas a cada, digo 10 personas, 10 pedazos de ese pastel, la mitad, pues a cada una de esas personas le toca de 3.33 del pastel. Y las otras restantes 10, ¿no? 10 se dividen las otras 10 piezas y les toca de qué? De a punto, ¿no? O sea, a cada una le toca un pedacito. Entonces, a cada una le toca un pedacito, pero así es la distribución, ¿no? Incluso aquí la estoy poniendo yo, medio suave, ¿no? Pero fíjense aquí, no, sí está bien. 3 personas se quedan con el 50% del ingreso, ¿no? Y el 70%, que son las otras, el 70%, bueno, bien, 2%, el 80% de la... A ver, aquí estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? No me estoy haciendo bolas. Sí, el 2% de 13 son, quedamos que eran 3 personas, sí. Entonces, todos los demás se quedan con un pedacito, ¿no? Entonces, así es la economía. Por una cuestión política, por una cuestión de acuerdos, de negociaciones, hay quienes se quedan per se con una mayor porcentaje del pastel, lo que impide que ese PIB per cápita pueda medir en cierto sentido el beneficio del crecimiento económico. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, los grandes capitalistas, Slim y todos estos cuates, pues llegan a concentrar grandes proporciones del PIB, ¿no? Entonces, si crece el PIB, pues no quiere decir que ese beneficio del crecimiento se les llegue a toda la población, ¿no? Sino que se concentra en ciertos segmentos de la población por una cuestión no económica, por una cuestión política, por una cuestión de propiedad. Porque, por ejemplo, las empresas de Slim, incluso las mineras, etc., son empresas que son producto de una concesión pública. Entonces, eso no es economía. La economía tiene que ver con una cuestión
de emprender, de producir algo, ¿sí? Que no dependa de una concesión pública, ¿no? O sea, yo voy a producir, no sé, un automóvil, ¿no? Entonces, eso requiere habilidad del empresario para saber, primero, hacer la creación del automóvil, la innovación o el proyecto del automóvil y venderlo, ¿no? Y eso no depende de una concesión pública, es una cuestión de una creación, un producto que se pone a la venta al mercado, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cómo es que la política es la clave para entender el bienestar de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si me explico, si me están entendiendo o ya me estoy aventando choros aquí nada más. Sí se entiende, profe. profe, sí se entiende. Entonces, bueno, es la idea, ¿no? O sea, la política, el mundo es política y economía, ¿sí? Déjenme decirlo así, a veces la economía jala la política, ¿no? O sea, la economía hace que los acuerdos políticos vayan hacia lo económico y a veces luego la economía se va a lo que quieren los políticos, ¿no? Y así, ese es un juego, ¿no? También economía, por eso la primera concepción o acepción de economía era economía política, ¿no? Porque no podíamos separar a la economía de la política. Después ya se inventaron ahí un rollo de que se puede separar la economía de la política. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero digamos que se habla de la economía como una ciencia pura, ¿no? Sin cuestiones políticas, sin cuestiones normativas, ¿no? Entonces, yo desde un punto de vista más pragmático, lo que nosotros vemos en la realidad pues son una serie de conflictos sociales y concertaciones y acuerdos políticos, ¿no? Y esos acuerdos políticos determinan ciertos beneficios para ciertas personas y para otras hay una exclusión, ¿no? De esos beneficios. Entonces, la economía es política. Y entonces la riqueza, cómo se distribuye la riqueza en un país es política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entiende que en Estados Unidos o en países desarrollados el porcentaje del ingreso se vaya más en pagos a sueldos y salarios que a ganancias de capital? ¿Y cómo se entiende que en México el pago de ingresos y salarios sea mucho más bajo que el pago que se va a las ganancias de capital? Pues no se puede explicar más que de una cuestión, es una cuestión política, ¿no? Entonces, cómo se genera riqueza es otro rollo, ¿sí? Pero cómo se distribuye, ese es el problema, cómo se distribuye, y esa distribución tiene que ver con cuestión política, ¿sí? No es una cuestión económica. No se vayan con el rollo de que al trabajador se le paga según su productividad, porque eso no es cierto. A un campesino aquí se le paga cierto salario y en Estados Unidos se le paga otra cosa. ¿Por qué? Porque son cuestiones políticas, ¿sí? ¿Por qué se le paga a un obrero aquí, cuánto está el salario mínimo ahorita? 200 y feria. ¿Cuánto? Ahorita no me la sé, pero ustedes a lo mejor sí se la saben. A ver, Liliana, no te escuchamos. Pues, bueno. El que sea, ¿cómo está? No se corten. Sí, es que varía, depende. O sea, en la ciudad normalmente varía, depende. O sea, los meseros andan entre 100 y 200 pesos, dependiendo del lugar, la zona. Un campesino en provincia gana aproximadamente entre 150, 200 o 250 según el trabajo y la pesadez del mismo. ¿Por jornada o cuánto estamos hablando? Por jornada de 8 horas hasta de 8 a 12 horas varía, entonces es muy pesado. ¿Y cuánto se le paga al mismo trabajador en Estados Unidos? Pero en Estados Unidos estamos hablando que, pues bueno, la moneda cambia y allá las jornadas se pagan por hora. Aproximadamente son entre 12 y 20 dólares, dependiendo del trabajo, el riesgo de trabajo y obviamente, pues, la pesadez del mismo. O sea, Pero creo que cambia por el riesgo también. Pero considerando considerando lo que dices, a un mismo trabajo,
Pensemos en, a ver, no sé, pizca, la producción de papas, ¿sí? Sí, bueno, cosechar papa, ¿no? Sí, cosechar papas. No, es pizca de algodón, la cosecha de las papas. A ese mismo trabajador que aquí le pagas esos cientos y tantos pesos, ¿sí? Allá se le paga esos 100 pesos o 200 pesos en un fracción de hora, ¿no? Entonces, ¿por qué es la diferencia? ¿Qué riesgo? O sea, ¿cuál es el riesgo? Podríamos ver. ¿Es el mismo riesgo estar aquí o en términos de clima podrías ahí ajustar una cosa, ¿no? Pero no es una cuestión tan diferente, pues, hacer la cosecha de papa aquí que allá, ¿no? Allá a veces tienen más tecnología que acá, ¿no? Entonces tendría que ser mucho más fácil, cosechar allá, producir allá que acá. Sin embargo, eso no compensa que allá se les paguen mucho más que acá. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Eso, con sus diferencias, ahí tienes esta cuestión agrícola. Pero, por ejemplo, una planta de General Motors, en donde un obrero va a hacer una actividad ya determinada por una cuestión de la propia fábrica. Se dedica a poner, no sé, una lámina o está revisando cosas, ¿sí? Ese trabajo aquí es mucho más barato que allá, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia tan abismal? ¿Sí? O sea, no te estoy diciendo que no, que haya diferencias, claro, el costo de la vida ya es más caro. Si tú llegas allá a comprarte un kilo de limones, pues el kilo de limones está, para empezar, el kilo de limones quién sabe cuánto cueste, cuando estará en una bolsita, no sé, de 100, 200 gramos de nuestros limones, si es que los encuentras, en $5, ¿no? Entonces, ahí hay un costo de la vida distinto. Pero tampoco justifica la diferencia tan abismal entre el salario que se paga aquí y que se paga allá, ¿no? ¿Qué es lo que lo justifica? Pues una cuestión de lucha obrera, ¿sí? Allá los derechos de los trabajadores se han peleado muy fuerte, ¿no? Acá en México desde 80 para acá ya no, ¿sí? Entonces es una cuestión política, ¿eh? No quiere decir que no haya una diferencia, como tú planteas, en el riesgo o en las circunstancias específicas de cada país. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones del pago al factor trabajo, pues son cuestiones que uno tiene que pensar referido siempre a si es justo o no ese pago, ¿no? Por la labor que se hace. Entonces, de principio yo diría que no. Marx siempre ha dicho que no, ¿no? Pero incluso en términos diferenciales, Estados Unidos, México, Canadá, pues no se paga el mismo salario por la misma actividad. Esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué no se paga aquí lo mismo que allá? ¿O por qué no se paga algo casi similar que allá? ¿No? Esa es la cosa. ¿Por qué? Pues es una cuestión de negociación, ¿sí? Es una cuestión política. Aquí en los 80s se prefirió un salario bajo para atraer al capital. Entonces, como medida de atracción del capital, entonces el salario ha funcionado como un mecanismo para generar ganancias por el hecho de pagar bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa fue la principal estrategia por la que se ha mantenido un salario tan bajo, ¿sí? Y eso beneficia no solamente a las empresas extranjeras, sino a las nacionales, ¿no? Que pagan salarios de risa. Entonces, eso es una cuestión política y tiene que ver cómo se reparte el pastel en la economía, ¿no? ¿Sí? Y el por qué hay tanta pobreza, ¿no? O sea, nadie puede vivir con un salario vendiendo como vendedor de Starbucks o no sé qué les gusta como repartidor de Uber. O sea, puedes
malvivir hay más o menos, ¿sí? Entonces, son cuestiones que hay que pensarle siempre, ¿no? ¿Por qué se llega a esos niveles de pobreza? ¿Por qué la pobreza se explica? Pues por una cuestión política. ¿Que a quién le conviene que seamos pobres? Pues a todos, a muchos les conviene, ¿no? Desde los partidos políticos, que la gente sea pobre, sea ignorante, para que cuando lleguen las votaciones les ofrezcas una despensa y voten por ti, ¿no? Eso es una cosa. A los empresarios, ¿por qué? Pues simplemente porque si pagan salarios bajos van a ganar más, ¿no? Entonces, eso es política, ¿sí? Ahora, ¿eso nos conviene en términos sociales? No. Ahí está la violencia. ¿Por qué hay violencia? Pues porque la gente no va a estar viviendo con ese tipo de trabajos y ese tipo de salarios, ¿no? Trabajan todo el día y ganan un salario que no les permite pues vivir más o menos, ¿no? Entonces obviamente pues uno le busca, ¿sí? Y si la delincuencia me paga bien, ¿no? Ahí está el dicho, ¿no? Que no sé si escuchan ese dicho, es mejor vivir 5 años como rey, ¿no? Que no me acuerdo cómo dicen lo demás, ¿no? Que pasar toda una vida de tarado, ¿no? Dicen ahí. Entonces, dice, es mejor vivir 5 años como rey que a 100 como buey. Sí, entonces yo no lo dije así, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Pero es una cuestión social, o sea, es una cuestión política, ¿no? Hay unos que salen beneficiados y hay otros que no, ¿sí? Y los empresarios, por ejemplo, no solamente han vivido del salario, los mexicanos, sino han vivido del presupuesto público. Entonces ahora que ya se quiere sacarlos del presupuesto, pues están chille y chille, ¿no? Los empresarios, los comunicólogos, ¿no? Que antes recibían para mantenerlos calladitos, ¿no? Ahorita están tristes porque no se les corta el chayote, dicen por ahí, ¿no? Entonces, todo es política, ¿no? Y en cierto sentido, unos son beneficiados y otros no, ¿sí? ¿Cómo ven? Eso es más suyo que economía, o sea, lo que estamos platicando ahorita es más suyo, es algo más suyo que economía per se como tal, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, esa es la idea de entender que no solamente es crear riqueza, sino distribuirla, ¿no? Y la distribución es una cuestión política. A su compañera que me decía de la cuestión fiscal, pues la política fiscal tendría que incidir en esa distribución. ¿Cómo? Pues haciéndole como Robin Hood, ¿no? Cobrándoles más a los que más ganan y utilizando esa recaudación para realizar actividades que generen empleos bien remunerados para la gente trabajadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, habría que generar empleo público. ¿Cómo? Pues ahí están las refinerías que están construyendo, ¿no? Y las refinerías no las estemos pensando en términos de que se produce petróleo, no, la refinería refina el petróleo y de ahí se sacan muchísimos insumos que no solamente sirven para producir gasolina, sino todos los insumos industriales necesarios para hacer miles de cosas, ¿no? Desde ropa, chicles, ¿no? O sea, de lo que quieran ustedes, ¿no? Hay muchas aplicaciones para el petróleo y para la industria petroquímica. Entonces, no solamente es creación de combustibles, ¿no? Es una cuestión de generar una industria que pueda pues generar empleos para la gente, ¿no? Y empleos bien pagados, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan mejores empleos? Pues no son los empresarios, son todavía los empleos públicos, ¿no? ¿Quién no quería trabajar en Pemex o no quién no quisiera trabajar en ¿cómo se llama? En la luz, ¿no?
ahorita que ya, pero esos son los empleos mejor pagados, ¿no? La empresa, pues sí, pagará buenos empleos a los CEOs o a los administrativos, ¿no? En las esferas más altas, pero ese tipo de pagos y de ganancias no alcanza para todos, ¿no? Entonces hay que pensar en un tipo de empleo bien pagado para la mayoría de la población, y eso solamente se logra a través de la política fiscal, ¿sí? Entonces, ahí está la política fiscal, ¿no? O sea, los países europeos, los sociales demócratas, que cobran muchos impuestos, ¿sí? Les cobran muchos impuestos a los que más ganan. Y eso lo utilizan para financiar o para fondear los distintos servicios públicos. Escuela, salud y salud de calidad impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta en México? Ya lo vimos. Y no es que sea cuestión de este gobierno, sino que es lo que empezaron a destruir desde los 80, todo el sistema de salud público, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Invertir en cuestiones de salud, invertir en educación, invertir en toda la industria que se pueda desarrollar a través del sector público, ¿no? Entonces, eso es ahí. Yo estoy platicando de cuestiones económicas, pero que son cuestiones políticas, ¿no? Y es lo que les debe de llamar más la atención a ustedes, independientemente de que sean de RI o de CP, ¿no? Entonces, a ver. Entonces vamos a seguir aquí con esta cosa de economía. Y bueno, ahí les dije más o menos, o sea, la idea es, sí, el PIB es importante porque mide la riqueza, pero no nos dice cómo se distribuye, ¿no? Esa riqueza. Ahí para eso tendríamos que utilizar las cuentas de la ENIG, que es la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, para saber cuál es la distribución del ingreso, ¿no? Y ahí nos podríamos dar cuenta que el PIB no es una medida, la mejor medida para medir el bienestar de la población. La tenemos que cruzar con las medidas de distribución del ingreso, ¿no? Y entonces ahí ya la distribución del ingreso no es resultado nada más de una cuestión económica, de un pago por eficiencia o pagos por productividad. No, es una cuestión que está determinada por cuestiones políticas. Entonces, ¿sí queda claro o cómo lo ven? ¿O estoy muy choro? ¿O ya me estoy yendo muy loco? Sí, Por mi parte sí. Ok, por mi parte sí. Bueno, entonces, sale. Entonces, vamos a ver. El PIB, entonces ya dijimos, el PIB es importante, pero no tan relevante para ver el bienestar de la población. Lo que nos vería es una medida de distribución, de cómo se distribuye ese PIB, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el PIB, en general, si crece el PIB, si hay un incremento en el PIB, incluso con cierto tipo de distribución, pues eso sería bueno siempre, aunque no cambiara la distribución, que creciera el PIB siempre es bueno, ¿no? Porque se están generando empleos, se pagan más salarios, se dinamiza la economía. Ahora, ¿el PIB qué es? Es una medida, como lo dije la clase pasada, es una medida que nos permite saber cuál es la venta o el valor de los productos de un país durante un año, ¿no? Y ese valor pues está expresado en términos de precios y cantidades, ¿no? O sea, el PIB es en un determinado tiempo es la producción por los precios. Entonces, si yo mido cantidades por precios, tengo valores, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es el PIB. El PIB son en términos de valores, ¿no? Mido cantidades, ¿sí? No genéricas, ¿no? Porque son cantidades de distintos bienes y servicios que se producen por un índice de precios, por los precios de cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, si yo mido eso, pues tengo valores nominales.
¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una tortillería. ¿A cómo está el kilo de tortilla ahorita? 18. 18. Entonces, si vendo 2 kilos de tortillas, entonces por 18, ¿no? Por 18 pesos que me cuesta, pues tengo en términos de valores, ¿cuánto? 36, ¿no? 36 o 26. 36. 36, ¿no? 36 de valor. Entonces, si estoy pensando en las tortillas, pues imagínense que estoy pensando que el PIB son esos 2 kilos de tortillas, pues el valor del PIB son los 36 pesos, ¿sí? Pero la producción son 2 kilos, ¿sí? Son 2 kilos. Cada kilo me cuesta 18 pesos, ¿sí? Entonces tengo un valor de 36 pesos por esos 2 kilos. Ahora, entonces es importante saber, esto es en términos nominales, ¿sí? Si yo divido este PIB entre el precio, pues tengo los 2 kilos. Y esto es en términos reales. O sea, ¿qué es lo que estoy vendiendo realmente? Si yo le descuento los precios, ¿sí? Estoy vendiendo 2 kilos, ¿sí? Eso es lo que estoy produciendo. Entonces, esa es la medida que más me importa a mí. En términos reales, si está creciendo o no el PIB, ¿sí? Porque en términos nominales puede ser que a veces varíe un poco el precio. Entonces, el precio me puede distorsionar, ¿sí? Lo que en términos reales estoy produciendo. ¿Sí queda claro o no, chamacos? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sacar ahí del Banco de México, vamos a sacar los datos y lo vamos a hacer. Pero quiero que se entienda más o menos la idea de lo que es nominal y real. Entonces, si yo les preguntara, a ver, ¿qué significa el PIB medido en términos nominales? El precio de la actividad productiva, ¿no? Sería el valor, ¿no? El valor, sí, el valor del... Porque ya el valor es combinación de precios por cantidades, ¿no? ¿Sí? Sí. Ujú. Ok, a ver qué ibas a decir, Fer. No iba a decir que si cuánto valía o qué era. Bueno, entonces el PIB real sería como en términos de cantidades, ¿no? ¿Sí? Ahora, entonces, en términos del PIB, nosotros estamos hablando que es la producción. Imagínense que estamos midiendo en el PIB. Producción de bienes y servicios distintos, ¿no? Entonces, el PIB de un país mide la producción de naranjas, de coches, de cortes de cabello, de transportes. Todo eso está midiendo en cantidades. Y luego multiplico por sus precios en términos generales y voy a tener ahí un PIB nominal. Los valores, el valor del PIB es un PIB nominal. El PIB real pues nada más es un aproximado de la producción en cantidades, digamos, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es dividir el PIB en términos entre su índice de precios para saber aproximadamente cuánto es el PIB real. Entonces, ¿cuál es lo más importante cuando yo trate de calcular el crecimiento de un país? Que yo lo calcule en términos reales, no nominales, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de PIB real y PIB nominal. Voy a bajar unos datos del Banco de México o de INEGI lo bajamos. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir mi internet. Ok, esperen tantito, vamos a poner aquí INEGI. Voy para allá. Me dicen cuando vean mi internet. ¿Ya están viendo? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Entonces, Sí. voy a INEGI, Voy a INEGI, ¿sí? Me voy a ir aquí a servicios. Me voy al Banco de Información Económica. Le doy aquí consultar. ¿Sí? Está carburando. Entonces me voy a ir
a lo que son cuentas nacionales. Y le voy a dar Producto Interno Bruto trimestral. El PIB en general siempre va a ser trimestral. Si yo quiero anualizarlo, que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a tener que sacar el promedio de ese PIB trimestral, ¿sí? Para sacar a términos anuales, ¿no? Y entonces aquí voy a tener, por ejemplo, ya que le piqué aquí el Producto Interno Bruto trimestral, base 2013, ¿qué quiere decir que sea 2013? Que es valuado a precios de 2013 como base. Entonces, 2013, los precios de 2013, el índice de precios del 2013 tiene que ser igual a 100, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, valores a precios de 2013, ¿no? Entonces aquí me trae los distintos cálculos del PIB. Yo voy a pedirle aquí el Producto Interno Bruto a precios de mercado, ¿sí? Y luego acá voy a tener valores a precios corrientes. Voy a pedir el Producto Interno Bruto a precios corrientes, ¿sí? Y voy a pedir el índice de precios implícitos, que es es como el índice de precios que estamos buscando, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Voy a pedir esas 3 series, las voy a bajar. A ver acá, consultar, ¿sí? Entonces voy a bajar. Bueno, como hacer un ejercicio sencillo, vamos a bajar desde 2018. Desde 2018 hasta el 21. Vale. Bueno, hasta el 20. Para el 21, ¿qué nos importa? Porque no nada más tenemos un dato. Entonces ahí, y le doy descargar en Excel. Entonces, dejen de dejar de compartir. Les voy a compartir mi Excel donde ya bajé las series. Okay. Me dicen cuando vean mi Excel, ¿sale? Déjenme, voy a compartir el Excel aquí en la grabación, porque si no... A ver, esperen un tantito. Captura de ventana. Excel, ¿dónde Excel? Aquí está. Excel. Excel. Ok. A ver, entonces... ¿Ya les estoy compartiendo o no? No. Va. Ahí está. A ver, ¿ya están viendo mi Excel? Ya. ¿Sí? Entonces fíjense. Lo voy a cortar para que lo entiendan bien. Este es el Producto Interno Bruto. Este es a precios de 2013. Ok. Ahí está. Este va a ser Producto Interno Bruto a precios corrientes. Y este es el índice de precios implícitos. Ok. ¿Sí alcanzan a ver bien o lo hacemos más grande? Sí, se ve bien. Ok. Entonces ahí, fíjense. Entonces yo tengo este Producto Interno Bruto a precios de 2013. Es el PIB real. ¿Sí? Este de acá sería el PIB nominal. Este es el PIB nominal. Y este sería el índice de precios. ¿Ok? Entonces fíjense aquí. Este de aquí sería como precio por cantidad. Entonces este sería PIB, precio por cantidad.
¿sí? O sea, este es los valores, como lo vimos ahí en el pizarrón, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar del PIB nominal al PIB real, yo lo que tengo es que dividir este PIB en valores entre sus precios para llegar al PIB real. Lo voy a hacer aquí para que lo vean. Fíjense aquí. Voy a dividir este entre los precios. ¿Sí alcanzan a ver mis celdas o no? Sí, profe. Miren, Sí. ahí estoy dividiendo C6 entre D6, porque son sus precios, ¿sí? Lo divido, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por 100. ¿Esto por qué? Porque estoy trabajando con números índices. A ver, al dividir, aquí lo dividí, espérenme. Estoy tarado yo. Ahí está. Fíjense este dato. Es igual a este dato, ¿no? Fíjense. Cambia muy poco, no hay ningún problema. No, no cambia. Ahí está. ¿Ya lo viste? Ah, ok, ya le vi, sí, vale. Gracias. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy encontrando el PIB real y esto sería más o menos como el aproximado de ¿qué? De las cantidades. ¿Sí? Entonces el producto real me está midiendo como la cantidad de bienes y servicios. Cantidad de bienes y servicios. PIB nominal es valor de esos bienes y servicios. Que es que precio por cantidad. Entonces ya con el índice de precios implícitos, yo lo que hago es dividir ese valor entre sus precios para obtener ¿qué? La medida real. ¿Sí? Ahora, voy a obtener aquí, chamacos, el PIB real. Pero lo vamos a hacer en el pizarrón. Lo voy a hacer a patín para que vean cómo está la cosa. ¿Sí? Entonces voy a agarrarme. Bueno, al final si quieren lo hacemos aquí para que no se aburran, pero vamos a sacarlo. Aquí vamos a sacar el PIB anual. ¿Sí? Imagínense que yo no tengo A ver, adelante. Sí, maestro, nada más para... Está grabando la clase, ¿verdad? Sí, aquí estoy grabando. Muchas gracias, sí, para volver a repetirla. Ok, Para entender esto no hay mejor. ningún problema. Gracias. Entonces, a ver, fíjense aquí. Estos son trimestrales. Entonces vamos aquí, les voy a poner aquí abajo el cálculo del PIB real anual. ¿Sí? Entonces primero, pues vamos sacando estos. Imagínense que no tengo real. ¿Sí? Que nada más tengo esto, el nominal y el índice de precios. Le doy chicharrón. Espérenme nada más porque si no, me va a borrar esto. Le voy a dar chicharrón a esto. Ya vieron que es igual. ¿Sí? Nada más lo voy a poner aquí para que vayan viendo. Vuelvo a poner aquí. Esto es igual, ¿no? Voy sacando los reales para 2018. Entre ¿sí? Le pongo paréntesis porque si no se hace bolas acá. Por 100. ¿Sí? Y voy sacando los reales. Esto sería el PIB real. ¿Ok? Entonces voy sacando PIB real. ¿Sí? Y ya si jalo la celda, lo va haciendo automático. Vean. Ya es B8 entre C8. La que sigue ya es B9 entre C9 por 100. ¿Sí? Y así me lo llevo. Pues ya. Hasta abajo. Entonces ya tengo el PIB real. ¿Sí? Que ya lo tenía, nada más lo borré y que les estoy enseñando cómo sacarlo. Ahora, voy a sacar el PIB real anual. ¿Sí? Y esto va a ser igual, acá lo voy a poner. Para 2018.
Entonces esto es el promedio. Entonces aquí voy a sacar un promedio. Promedio, fíjense, el promedio de estos 4. Ahí está. Este sería el PIB real de 2018. El de 2019. Y el de 2020. ¿No? Y voy a hacer lo mismo. Igual a promedio. Y agarro todo lo que es 2019. ¿Sí? Ahí está. Le doy enter. Bueno, cierro el paréntesis. Y ahí está 2019. Y voy con 2020. Igual a promedio. Bueno, que aquí lo puedo jalar y ya nada más lo cambio, fíjense. Aquí cambio nada más. Esto debe ser promedio 2020. Del 14 al 17. Ahí está. Entonces ya tengo aquí mis 3 pips. ¿Sí? Anuales. ¿Sí? Tengo mis 3 medidas del PIB anuales. Pero es PIB real, acuérdense. Entonces, ¿hasta aquí todo claro o más o menos? Claro, ¿Claro? Ok, perfecto. todo claro. Perfecto. Ahora, fíjense. Con estas medidas del PIB anual, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hice? A ver, si yo les pregunto, ¿cómo calculo el PIB anual de una base trimestral? ¿Qué me dicen ustedes? Pues ese es el examen, ¿eh? Pues se saca el promedio de las sumas trimestrales, ¿no? Del año. De los del 4 PIB real. trimestres, ¿no? Ajá, de los 4 trimestres. Exacto. Es el promedio. Entonces yo puedo Es el sacar... PIB anual. Está bien. A ver, Ricardo. Sí, Ricardo, ¿verdad? Sí, Ricardo, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, Ricardo. Lo que pasa es que cámbiale el nombre. Les dije, nada más deja tu nombre corto. O sea, ponle Ricardo ahí, porque está bien ok, largote. maestro. Sí, perdón, es que muchas de las veces algunos profesores así lo piden, pero ahorita lo corrijo. No, olvídate Disculpen. de los demás profesores. Olvídate. Nada más póngale ahí un nombre para que yo los identifique, ¿no? Porque si no Sí, es gracias, maestro. 2019. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Cree que pueda reenviar el link de Classroom? Es que Sí, ahorita lo arreglamos, no tú sé tranquilo. si... Ok, Right. gracias. Pero a ver, ¿sí están entendiendo o no, chamacos? Sí, profe. Yo sí. Ok. Todas las demás niñas, pero no veo cuadritos y no veo expresiones. Ni siquiera una manita. Sí, Sí, profe. profe. Sí, también. Sí se entiende. Sí, está bien, ¿no? Aunque me den el Con lo avión, pues más ya que rápido, Todo ¿no? bien, profesor. ya estoy acostumbrado a que me den el avión, entonces, bueno. Ahora fíjense qué vamos a hacer. Ya que tenemos el PIB anual, lo que vamos a sacar es la tasa de crecimiento, que es lo que importa. ¿Sí? Entonces, podemos sacar la tasa de crecimiento de dos formas distintas, en términos anuales. Yo puedo sacar la tasa de crecimiento, por ejemplo, del PIB real de trimestre a trimestre. Por ejemplo, ¿cuál fue la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2009 con respecto al primer trimestre de 2018? Y eso, a ver, déjenme... Bueno, sí lo voy a poner aquí. O sea, yo quiero saber cuál es el crecimiento de aquí a acá. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que agarrar el PIB real de 2019 del primer trimestre, ¿sí? Restarle el del primer trimestre de 2018, ¿sí? Este es el primer paso. Aquí nada más es una resta, ¿sí? Luego en el siguiente, bueno, entonces el primer paso. Primer paso nada más es restar el actual menos el anterior, ¿no? Y esta es la resta, ahí está. Si lo quieren hacer ustedes ahí a patín también sale, ¿no?
Entonces, después, ¿qué hago? El siguiente paso es esta resta la divido entre el primero. Otra vez. Y tengo este dato. El segundo paso. ¿Sí? Y el tercer paso es multiplicar ese dato por 100. Y ya tendría mi porcentaje de crecimiento. Entonces sería igual a este por 100. Ahorita lo vamos a hacer en ahí en el pizarrón para que quede más claro. Entonces, a ver, 0.1, aquí me equivoco, creo que está mal. Sí, F10%. Ok. Entonces igual a este por 100. Estoy dividiendo, ¿ah? Total. Listo. Entonces, este es el tercer paso. Y esa es la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019. ¿Cuánto fue la tasa? Nada más aquí le pongo porcentuales y me da lo mismo que del otro lado. ¿Cuánto creció el PIB? Redondeado 1.3. 1.3% del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019. ¿Sí? Yo Maestro. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir los 3 pasos desde el principio? Bueno, si no es molestia, No, algo rápido. Nunca será molestia. ¿Sí? Eso sí, ténganlo Gracias. claro. Yo respondo lo que ustedes me pregunten y nunca será molestia para mí. Yo soy feliz si me preguntan. Aunque tenga cara de loco, soy feliz. Gracias. Si me preguntan. Entonces, el primer paso fue... A ver, acuérdense. Estamos calculando... Vamos a calcular dos métodos. El primero es una tasa anual, pero de trimestre a trimestre. Este es el que estamos haciendo. Después vamos a hacer la tasa anual año con año. Que la vamos a hacer ¿con quién? Con los PIBs anuales, ¿no? Entonces, qué bueno. Ya me acordé. Aquí puedo rayar también. Entonces, fíjense, la fórmula es la siguiente. ¿Están viendo? Sí. Entonces, para calcular la tasa de crecimiento, trimestral, bueno, anual, de trimestre a trimestre. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, esto va a ser igual al, por ejemplo, al primer trimestre, ¿cómo lo pongo? Q1 de 2018. ¿Por qué Q1? En inglés es quarterly, ¿no? Entonces, quarterly divido el año en 4. Entonces, trimestres, ¿cuántos tengo? 4. ¿Sí? 4. Entonces, el primer trimestre de 2019, perdón, menos... Voy para acá, espérenme. Menos el primer trimestre de 2018 entre el primer trimestre de 2018, ¿sí? Y todo esto lo multiplico por ¿cuánto? Por 100. Por 100. ¿Sí? Y esa es la tasa de crecimiento de trimestre a trimestre. ¿Sí queda claro? Ahora sí. Sí, profe, así está más claro. Va. Y es el primer paso es lo de arriba, si te fijas ahí, mi querido Rich, ¿no? El primer paso es este. El segundo paso es la división acá. Que acá como ya le puse porcentaje, pues ya se cambió. Pero entonces, aquí lo que nos querría decir esta cosa es que del primer trimestre del 2018 al primer trimestre de 2019 hubo un crecimiento del 1.3%. ¿Sí?
Ahora, podríamos sacar de cualquier trimestre a trimestre, pero tiene que ser de trimestre a trimestre, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál calculamos? Díganme, ¿cuál calculamos? El del cuarto trimestre, ¿Pero de qué año? 2019 y 2020. Ándale, pues. Entonces, vamos a calcular la tasa de crecimiento. Le voy a poner así. Tasa de crecimiento trimestral de... ¿Qué dijimos del primer trimestre? Jazz. No, el cuarto, El profe. cuarto, del cuarto, del 2020. Fíjense, así lo voy a poner. 2020. Entonces esto va a ser igual a qué. A ver, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer la fórmula. Q1 2020. No, porque es cuarto. Tú me dijiste que cuarto. Ah, Q4 cierto, Q4. 2020 Ajá, ajá, menos Q4 2019 ajá. entre Q4 2019 Ajá, por 100. ajá. ¿Está difícil? No, profe. Ok, entonces vamos a sacarlo. ¿Sale? Vamos a ver cuánto es. Entonces me voy a ir acá, ni modo. Aquí me estorba lo bajamos. Más. Aquí lo voy a hacer, a ver. Lo voy a hacer aquí en esta celda, aunque no tenga nada que ver con esto. Entonces voy a agarrar el cuarto trimestre, ¿sí? Le voy a restar el cuarto trimestre de 2019. ¿Vale? Es el primer paso. Ahí está. ¿Sí? Y aquí hubo ¿qué? Una caída. Después, ¿qué hago? Agarro esta resta, y lo divido entre 2019 4 y luego lo multiplico por 100. Ok, ahí está. ¿Qué digo? ¿Qué digo? A ver ahí ya. Que entre el cuarto trimestre de 2019 por el 2020 hubo una caída de alrededor de 4%. 4 4.48. punto, ajá. 48%, ¿no? Se redondea a 5, ¿no, profe? 4.5. Como quieras, más o menos, no, pero es exacto, o sea, si lo quieres dar exacto, pues cayó el PIB de ese trimestre a trimestre 4.48, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, y ya, o puedes decir aproximadamente, así como dijiste, ¿no? 4.5%. Entonces, de trimestre a trimestre. ¿Sí quedó claro, chamacos, chamacas? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es para hacerlo de trimestre a trimestre, ¿sí? Y se tiene que hacer, si voy a agarrar del cuarto, pues lo hago con el cuarto anterior, o si agarro el tercero, lo agarro con el tercero anterior, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cálculo del PIB real anual. Vamos a hacerlo, pues obviamente para 2019 y para 2020. Y esto es más sencillo porque nada más aquí es un dato. Entonces lo que tengo que hacer, bueno, voy a poner la fórmula aquí para que les quede claro. ¿Cómo sería la fórmula? A ver, vamos a hacer la tasa de crecimiento del 2019 y la tasa de crecimiento del 2020, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, es lo mismo, voy a seguir la fórmula, nada más díganme cómo. A ver, niñas, no se me queden calladas. Niñas, niños, ¿ya se callaron? ¿Qué pasó? ¿Ya me fui o qué? Es la tasa de crecimiento del 2019 al 2020. Ajá. Pues se agarra. Pero voy a hacer la del 2019. A ver, Fer, a ver, ¿cómo le hago? Anual, ¿eh? Anual. Pues Sería la
el promedio del PIB real de los trimestres, que sería el PIB real anual ¿Pero de qué año? del 2019. Ajá, entonces voy a poner, fíjense, aquí lo voy a poner porque aquí ya lo tengo. Son 18 millones, que son millones de millones, son 18 billones. Ajá, lo tengo que hacer ahí. 7337.7 menos 1852.0044 entre 1852.0044, ¿sí? Por 100. ¿Sí? Entonces esto pues lo hago aquí. Esto es igual a este menos este de arriba, ¿vale? Pongo un paréntesis para que me reconozca la fórmula. Ajá. Luego lo divido entre el 2018, ahí está. Pongo otro paréntesis para que me reconozca la fórmula. Esperen. Aquí ya se me hizo bolas. Me falta un paréntesis acá. Ahí está. Y lo multiplico por 100. Y me dice que... Ahí está. Lo multipliqué por 100. Que la caída fue de ¿cuánto? 0.17. Entonces, la caída fue 0.17%. ¿Eh? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, anual, el PIB cayó 0.17%. ¿Sí? Anual. Luego, vamos a hacer el de 19 y 20. Entonces, el 19, ¿qué hago? Bueno, de 20, agarro 16, 9, 5, 12, 18.4, menos 18, 48, 7, 3, 3, 7.7 y lo divido entre 18, 48, 7, 3, 3, 7.7. Lo multiplico por 100, ¿no? A ver cómo va a salir. Entonces, ¿aquí hago? Este es igual a este menos este de arriba y voy poniendo los paréntesis. Entre 2019, cierro paréntesis. Tú estás molestando. Cierro paréntesis acá. Ahí está, por 100. Ahí está. ¿Cuánto fue? La caída fue de 8.3%. 8.3%. ¿Vale? ¿Sí queda claro, niños? Sí. Ahora, esto es el PIB en términos reales, ¿sí? Siempre voy a medir en términos reales, siempre. Términos nominales no tiene sentido, ¿sí? Tengo que medir en términos reales, en términos de ajustarme a lo que realmente se produjo. Entonces, lo que estoy diciendo es que en 2020, ¿no? Se redujo 8.3% la actividad con respecto a 2019. Y en 2019 se redujo 0.17% la actividad a como venía en 2018. ¿Sí? ¿Sí queda claro, niños?
Sí, queda profe. claro. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Malo, ¿no? Malo. Pues malo, ¿no? ¿Por qué? Porque está cayendo, ¿qué? El ingreso, ¿sí? Acuérdense que el PIB mide el ingreso, la riqueza, ¿sí? Entonces está cayendo la riqueza para todos. Y si hablamos de que la riqueza está concentrada en cierta cantidad de población, pues cae más la riqueza para los que tienen, ¿no? ¿Sí? Que para los que no tienen. Y ahí podríamos ver diferencias. Hay empresas que les favorece la crisis, hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, esta empresa Zoom, ¿le favorece o no le favoreció la crisis? Le favoreció muchísimo. Muchísimo. Claro, porque ahora todos tenemos que consumir Zoom, ¿no? Todos, 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 todos. Entonces, tenemos que comprar el producto. ¿A quién más le benefició la crisis? A las farmacéuticas. Claro, ¿no? Claro. ¿A quién más? A las paqueterías. A las paqueterías. ¿Quién más? A las tiendas de ropa en línea o de cualquier artículo en línea. Todo lo que tenga que ser cuestión tiendas en línea les favoreció, ¿no? Y muchas de las empresas han tenido que cambiar, por ejemplo, de estrategia, ¿no? Las que tenían tienda física ahora ya desarrollaron bien su tienda virtual y están cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero algunas se vieron beneficiadas y otras se han perjudicado, como quienes, por ejemplo. A ver, chamacos. ¿Quiénes se ven perjudicadas con la crisis? Pues muchos negocios locales. Negocios locales, muchas empresas grandes que requieren de mano de obra, de insumos, de cosas físicas. Y que por el encierro, pues tuvieron que parar, ¿no? Todos los negocios de comida, ¿no? Que no son capaces. Escuelas, ¿no? Adelante, a ver, Jazz. Muchas escuelas también. Muchas Bueno, las privadas. escuelas privadas, ¿no? Que no sé para qué sirven las escuelas privadas, ¿no? Si ahorita más bien la gente que sigue pagando escuela privada, si pues si digo, tú pagas escuela privada, pues supuestamente por las instalaciones, pero pues ahorita ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, pero sí hay negocios que cierran porque tienen que cerrar y obviamente van a perder. Y si no hacen un tránsito a la cuestión digital, pues van a seguir perdiendo, ¿no? En general todo lo que son espectáculos, ¿no? Cuestiones culturales, todo eso que depende de la presencia, pues han sufrido mucho. Los negocios de comida casera también, ese tipo de cosas. También pues algunas cuestiones ahí. A ver, Arturo, ¿qué ibas a decir? Agencias de viajes también. También las agencias de viajes, ¿no? O sea, no por nada, ¿cómo se llama? Es Aeroméxico la que, casi se declara en quiebra, ¿no? Ah, es que esto nos está poniendo aquí en el chat. Ok, ¿cómo se representaría la... Ah, no, bueno, eso ya tiene rato. Entonces, sí, entendemos esta parte, ¿no? Esta parte. Vamos a ver, me llama la atención ahorita que estamos aquí calculando tasas de crecimiento. ¿Qué pasó de trimestre a trimestre con 2004? Fíjense. 2004, no, aquí está bien. El 2000, el otro lo borré, ¿verdad? Ah, el 21. Bueno, ya no vimos el 21. Pero en el 21 hay una recuperación, ¿no? Habría que ver esa recuperación de cómo se da. A ver si interesa. Pero estamos hablando de 2 años crisis, ¿no? Ahora, les pregunto. ¿Esta crisis se le puede atribuir al actual gobierno? Pregunto. Como tal, no creo, porque está el factor pandemia que
pudo, más bien cambió mucho lo que puede ser algo, pues los resultados finales, pues. Ujú, ujú, ujú. Entonces no creo. Ok, a ver, ¿alguien más? Yo, profesor. Ujú. Yo creo que de alguna manera hizo concientizar al gobierno en cómo está distribuyendo sus recursos al servicio público. O sea, creo que de alguna forma no estamos preparados para ahora sí que para una emergencia sanitaria y creo que hizo concientizar de cómo ha distribuido ahora sí que ¿cómo se llama? ¿Sus Sus, recursos? sus recursos y pues creo que también, no sé, hay una crisis en el ámbito de la salud. Pero ¿cómo ven? ¿Le podemos atribuir la crisis al actual gobierno? O sea, esa es la pregunta. ¿Sandra? No, yo digo que no. No, en ese sentido. Ajá, a ver, Sandra, dale. No, pues yo digo que no para nada. O sea, creo que todas las empresas y todo vivían como en una monotonía porque pues nadie se esperaba que iba a pasar esto. Entonces ellos estaban acostumbrados a pues a trabajar como habitualmente lo hacían. Y cuando pasa esto, cuando pues su personal de ya no puede trabajar o cosas así, pues se vieron en la necesidad de tener más opciones o de crear nuevas que ellos nunca habían contemplado. A algunos los benefició y a otros no. Muy bien, muy bien. Pero yo creo que estamos aquí, bueno, en el mismo sentido. Podemos agarrar, fíjense, algo interesante. Vamos a hacerlo, no importa que nos llevemos aquí un poquito más de tiempo. Vamos a agarrar los datos del Banco Mundial para ver cómo le pegó la crisis al mundo, ¿sí? Para contextualizar, porque entre tanto rollo que escuchamos en el ambiente político, en la radio, hay información y desinformación. Entonces vamos a ver cómo le fue al mundo, ¿no? O sea, no es una crisis de México, es una crisis del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le fue al mundo y ahí veremos cómo le fue a México, ¿no? O sea, si al mundo le fue mejor que a México, pues México está haciendo algo que, que no es que nos está llevando a perder más que el mundo o al revés, ¿no? Vamos a ver cómo le fue al mundo. Fíjense. Voy a dejar de compartir mi Excel. Vamos a bajar los datos del Banco Mundial. A ver, me dicen cuando vean mi internet, ¿sale? Ahí están viendo. Sí, profe, ya se ve. Entonces, World Bank. Open Data. Open Data. Open Data. Aquí voy para abajo. Me voy a los bancos, a la base de datos del Banco Mundial. Me voy a ir al PIB. Pero quiero fíjense aquí. Me voy aquí. ¿Sí? Entonces me voy aquí al país. Voy a querer el mundo. ¿Sí? Igual, vamos a ver. Voy a desconectar todas. Porque no quiero todas. Bueno, ahí está cargando. Espérenme, creo que me equivoqué aquí. Déjenles, voy a volver a cargar. Ok. Le voy a dar. A ver, ¿qué series quiero? Espérenme. Entonces vamos a querer el PIB. Es el GDP. A ver, fíjense, aquí tengo GDP Current USA, ¿no? Y tengo el GDP Constant. ¿Cuál agarro? ¿Cuál es el que quiero? ¿El corriente o el constante? El real. También se llama así. El real se llama constante. ¿El constante? Sí. Entonces vamos a bajar el constante, que es el real, es el que importa. Pero dejen que cargue aquí. Está medio lento. Está medio lento. Déjenme, voy a darle otra cargada. Voy a quitar todos los países.
para que me cargue rápido. Ahí está. Ok, entonces ahora sí, fíjense. Vamos a agarrar el mundo. Vamos a agarrar el mundo. ¿Dónde está WW? World, West. Estaba hasta abajo. ¿Sí lo viste? Ok. Sí, hasta abajo. A ver. World, aquí está. Vamos a agarrar el mundo. Vamos a agarrar México. ¿Qué otro les late? Para comparar, para que vean. China, Vamos a agarrar China. ¿A quién más? Italia. Órale, Italia. A ver, China. Italia. ¿Dónde está Italia? Italia. Ay, no lo veo, no lo veo. Si lo ven ahí me dicen. Italia. ¿A quién más? Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos, United States. ¿Dónde estás? Aquí. Uno más. A ver, ¿quién más? Gran Bretaña. Ok. UK. United Kingdom. ¿Ok? Ya tenemos estos. Ahora, vamos. Ya elegimos nuestros países. Voy a aplicar los cambios. Espérense. Vamos aquí que ahora sí que esté cargando. Va medio lenta. Está pensando, ¿eh? Está pensando. A ver, ya, hombre. Sigue pensando. Ya no depende de mí, ahorita estoy esperando. A ver. Voy a volver a limpiar. No quiero ninguno. Series, no quiero ninguna. Ok. Años. Nada más voy a pedir 18, 19 y 20 para que no se vuelva loca. Las series va a ser el GDP. Nada más vamos a agarrar el constante. Y los países, para que sean poquitos, a ver si ya no la hace de jamón. Entonces quedamos el mundo, China, a ver, México, Italia, China, China, Estados Unidos, ¿verdad? Y Reino Unido. United States, United Kingdom. ¿Ya son todos? Creo que sí. A ver. ¿Cómo que no? A ver, country, series. Ahí está el GDP. Ahí están los años. Los países ya están. Bueno, a ver. Voy a bajarlo en Excel. Voy a abrir. Ahí está. Ok, nada más tengo de 2018 y 2019. Pero con eso lo vamos a hacer. ¿Están viendo mi Excel? Ya no. Sí. Sí, no, ya no. Oye, Ya no. Ahí les va. A ver. Ahí está. Ya. ¿Ya? Ok. Fíjense, tengo... Desgraciadamente no están para 2020. Los voy a eliminar. Pero vamos a ver cuánto cayó de 2018 a 2019. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo para cada país, ¿no? Para el mundo, para México, para Italia, etc.
vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer 2019, por lo menos para tener esa caída, menos 2018 entre 2018 por 100, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí, fíjense. Va a ser igual. Este menos este. Voy poniendo aquí las cosas. Le pongo acá arriba. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Abro otro paréntesis. Este lo divido entre 2018. Cierro paréntesis. Y lo multiplico por 100. ¿Vale? Ahí está. Fíjense. Esta fue la caída de 2019, de 2018 a 2019. Fuimos los únicos que caímos, ¿ya vieron? Sí, de hecho sí. Bueno, aquí Cierto. Italia creció muy poquito, fíjense. A ver, lo voy a hacer un poco más grande para que todos lo vean. ¿Ahí están viendo? Sí. Ok, ahí está. Fíjense. Entonces, el mundo creció 2.34. Fíjense los chinos. 6%. Crecieron. Casi el 6%, ¿no? Déjenlos, voy a reducir. Ahora vamos a ponerle así. Ahí está. Fíjense. El mundo creció en 2%. México no creció. Italia tampoco creció. China creció al 6%. Los gringos crecieron igual que el mundo, 2%. El Reino Unido creció al 1%, ¿no? Entonces, los únicos que se salvaron, ¿quiénes fueron? China. Los chinos. Los chinos fueron los que crecieron mejor que el mundo, ¿no? Todos los demás o estuvieron por debajo, que fue el caso casi de todos. México, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Si le abro un poquito más para ver el decimal anterior, ¿sí? Fíjense, Estados Unidos creció por debajo del mundo. Reino Unido por debajo del mundo. Italia por debajo del mundo. Nosotros pues decrecimos. China creció al 6%. ¿Sí? Entonces, China, que es capitalista, se dicen como los chinos. No es socialista, ¿no? Son socialistas, profe. Son comunistas, socialistas, ¿no? ¿Ustedes quieren ser como los socialistas o como los capitalistas? Pero es que yo siento que China ya está muy disfrazada. No, por eso, pero como quién quieren ser, ustedes quieren ser como Estados Unidos, ¿no? Y aparte güeros y todo lo demás, ¿no? ¿O no? Bueno, la cosa es la siguiente. Yo prefiero ser comunista, ¿eh? Con una tasa de crecimiento del 6%. Yo prefiero ser comunista que crecer al 2%, ¿eh? Entonces, esos rollos del comunismo y que no sé qué, pues son puros rollos, porque un país que se dice comunista, que se dice socialista, crece mucho más que cualquier otro. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Entonces, ¿quieren seguir siendo güeros de ojos azules? ¿O ya se están haciendo los ojitos de chino? No, es que, bueno, de mi punto de vista no es que queramos ser güeros ni de ojos azules, sino que, pues tal vez el hecho de estar en un tercer mundo sí es complicado para poder ir creciendo, ¿no? Desarrollo, más que nada del país. A mí me gustaría seguir siendo el México que somos, ¿no? Lleno de cultura, de diversidad, pero sí hace falta pues unas mejores políticas económicas. Y bueno, aparte de esto,
pues un mejor gobierno que pueda implementar un sistema económico más eficaz o ciertas, no sé, estrategias para mejorar pues el desarrollo económico del país. Ok, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si yo te pusiera a elegir, ¿sí? A elegir. Sí, ok. ¿Qué tipo de sistema económico? Porque lo que queremos es crecer, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de sistema económico vas a elegir? Si te pongo estos 3 países, que los sistemas económicos de cada uno de esos son distintos, ¿sí? Aunque sean capitalistas, aunque sean socialistas o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo? Ahora dice ahí Rich, utilizaron la pandemia para crecer. No, ellos venían creciendo, crecieron más antes de la pandemia. De hecho, con la pandemia crecieron un poco menos. A ver, yo sé, dale. Bueno, yo tengo una opinión, acerca de esto que estamos viendo. Y pues, como vemos, o sea, como ya sabemos, que el PIB mide la riqueza, pero no cómo se distribuye. Y si hablamos de eso, aunque China haya crecido, eso no quita que haya una mala distribución de la riqueza en su país y que también haya, pues, mucha explotación laboral. Por ejemplo, las industrias textiles son un gran ejemplo de ello. Y pues, Ok. eso es Ahí, todo. fíjate, se cortó un poquito, yo sé, hasta el final. ¿Podrías repetir esa última parte? Ajá, que, bueno, aunque China haya crecido, eso no quita que exista la explotación laboral en ese país y que la distribución de la riqueza, pues o sea, no haya una buena distribución de la riqueza. Y pues un ejemplo serían las industrias textiles. Ok. A ver, ¿alguien más? Chamacos. Bueno, pero de todos modos aquí también no hay una buena distribución y de todos modos no crecemos. Entonces, bajo ese concepto, pues es mejor, aunque sea, crecer como país y pues ya después se tendrá que ver lo de la distribución. Y lo de China, lo que yo decía era que China tiene un sistema bastante capitalista, pero se disfraza de socialista, pero obviamente si nos ponemos a elegir, pues se preferiría mil veces como disfrazarnos de socialistas y tener un sistema económico tan bueno como el que ha venido trayendo China desde hace, pues ya bastantes años, o sea, no es de ahorita. China creo que empezó con reformas económicas, la nueva ruta de seda, el meter a su moneda como divisa internacional. O sea, ya había estado trayendo varias cosas dentro de su sistema que le han ayudado a ser lo que soy, definitivamente. Muy bien, así me gusta. Carajo, que hablen, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con Jose, con Fer, ¿sí? En el sentido, pero también ahí yo sé hay que tener mucho cuidado porque eso de que la explotación, en todo el mundo hay explotación. Fíjate, una cosa, tú dirías, se explota más en China que en México. Tal vez sí, pero incluso hoy en China los salarios chinos son más altos que los de México, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Siempre el discurso, y eso es lo que nos dicen en el radio, en lo que todo, ¿no? No, que los chinos hacen eso, que hacen otro, que no sé qué. Yo las veces que he ido a Estados Unidos, lo que ves luego, he ido a dos lugares. Bueno, Nueva York y Arizona, ¿no? Y Arizona sigue siendo pues desierto y pues lo que fue antes, pues territorios mexicanos, ¿no? En Arizona, ahí en Tucson, Arizona, vas caminando y te encuentras en las calles muchísimos de los white trash, ¿sí entienden? Bueno, bueno, dicen con los blancos pues jodidos, pobres, andan de homeless en las calles, muchísima gente que no tiene casa. Vas a ciertos lugares así como a glorietas y muchísimas colonias de gente indigente, ¿no? Los homeless. Vas a Nueva York y todo muy bonito, pero la gente durmiendo en la calle, ¿no?
mucha gente pidiendo dinero, ¿sí? Okay. Es Estados Unidos, ¿sí? En 1950, y eso lo tengo grabado desde mucho tiempo, en China había hambruna, se morían de hambre en los 50. O sea, los chinos en 1950 estaban peor que nosotros, ¿sí? Pero ya ahorita en China no se mueren de hambre, ¿sí? Entonces, eso es una mejora en términos sociales. En los 50 te morías de hambre, ahora no. Vean una serie de Netflix que se llama... es un documental. Se llama American Factory, ¿sí? Véanla, nada más porque retrata muy bien el tipo de cultura china, el tipo de cultura laboral de China, y también cómo ha cambiado su sociedad, ¿sí? Y ahí entrevistan a un cuate y dicen, no, pues es que antes te preocupabas porque no tenías nada que llevar de comer a tu casa. Dice, pero ahora ya no. Ahora yo tengo lo suficiente para comprarme lo que quiera, ¿sí? Entonces eso es una mejora en nivel de vida, ¿sí? Que sí hay pobreza, sí. Pero también en Estados Unidos hay pobreza. Y hay marginación. Y hay muchas cosas que no se dicen. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Hay pobreza, hay explotación. Pero en Estados Unidos se explota. En México se explota. En China se explota. Ahora, China, sí, bien se dice comunista, no. Como dice Fer, no es un comunismo a la Rusia, no. Es un estado capitalista. Pero es un estado que está dirigiendo el capitalismo, ¿sí? Que es a lo que le tienen miedo y contra todo lo que se le van. ¿Por qué? Porque si un estado planifica, ¿sí? Y un estado distribuye, ¿sí? La riqueza, puede que en algunos lados, y hay ricos en China, y muy ricos en China también, ¿no? Pero es una economía que se está desarrollando. Si ustedes ven fotos de Shanghái de los 50 y ven fotos de Shanghái hoy, pues se caen de espaldas, ¿no? Y si ustedes ven fotos de una colonia, su colonia, hace 30 años y hoy, casi no hay mucho cambio, ¿sí? Entonces eso habla de una sociedad que está cambiando. Entonces no sé, lo importante es no irnos con el discurso barato del socialismo y comunismo, que los comunistas comen niños. Pues sí, pues si los comunistas comen niños y están creciendo al 6%, yo prefiero comer niños para crecer al 6%, ¿sí? Entonces, sí, o sea, a eso me refiero, no es tanto es un discurso barato, no. Si yo voy a encontrar ahorita, y eso les va mucho a ustedes los de relaciones internacionales, si yo voy a seguir a un país tiene que demostrar ser líder, ¿sí? Líder en términos económicos, en términos políticos, ¿sí? ¿A dónde me voy a ir? ¿Sí? Con los Estados Unidos que no nos quieren como mexicanos. Y nosotros no nos podemos mover de otro lado, ¿eh? A nosotros nos toca Estados Unidos, no podemos elegir. Pero podríamos tratar de jalar influencia china para compensar la fuerza de Estados Unidos, ¿no? Pero si a mí me dicen a dónde me voy, pues yo quiero un sistema que crezca, que me garantice crecer el 6%. En una crisis, los chinos venían creciendo al 10%. ¿Saben lo que es crecer al 10%? Nadie lo sabe. Nosotros no sabemos qué es crecer al 10%. Desde que hemos tenido esos gobiernos mediocres, ¿sí? Desde 1980. Hemos venido creciendo en promedio 2%. Imagínense crecer al 6, imagínense crecer al 10. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión de sistema, hay que ver cuál es el sistema exitoso y a partir de ahí decir, ay, bueno, a ver qué están haciendo estos cuates, que están creciendo. Mucho más que cualquier europeo, ahí está Reino Unido, ahí está Italia, mucho más que Estados Unidos, que sigue siendo el líder ahorita, ¿no? Pero que es una hegemonía que se está desquebrajando, porque en términos económicos los resultados son mediocres, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Sí están entendiendo? ¿Están agarrando la onda? ¿O más o menos?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo ves, José? No, profe, súper claro, o sea, sí, me entendí. Ok, entonces, estamos hablando de crecimiento ahorita, pero entendemos, por ejemplo, por qué es importante no solamente encerrarnos en nuestro país, sino comparar con respecto al mundo, ¿no? ¿Sí? Eh, a ver, Liliana, ¿algo más? Es que no escuché porque como que se corta. Sí, también sería interesante hacer este análisis comparativo con otros países, pero de De Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Para saber cómo nos fue. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero digamos ahí, sencillo, ahorita ya con más claridad, ustedes pueden hacer esto, si les interesara. Ya saben que tienen que agarrar el PIB constante, porque es el PIB real, ¿no? Ya saben calcular esa tacita de crecimiento. Y con eso pueden hacer un análisis a nivel de la región de Latinoamérica, pueden hacer un análisis a nivel mundial, ¿no? Pero tienen una herramienta para comparar. Y es sencillo, una fórmula muy, muy sencilla. ¿Sí? Bueno, entonces esto que vimos hoy, pues es cómo medir, eh, medir un cambio, una tasa de crecimiento. Y es una lástima que, bueno, en los datos del Banco Mundial no tengamos el 2020, ¿no? Que fue la crisis más fuerte para saber quién cayó más, ¿no? ¿Sí? ¿Quién cayó más y en qué lugar estamos ahí ubicados, ¿no? Entonces, bueno, les repito, no se dejen llevar por cuestiones ideológicas que realmente no tienen sentido. Hay que ver los números siempre dicen más. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿qué sistema económico es mejor? Pues, pues hay que ver a los chinos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué vemos a Estados Unidos? ¿Para qué vemos a Reino Unido? ¿Para qué vemos a Italia? ¿No? Hay que ver a los chinos. Entonces hay que acercarnos al tipo de estrategias económicas, al tipo de políticas públicas que están realizando los chinos. Es un caso de interés. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos buscando que el desarrollo, el crecimiento económico. Entonces, tenemos que buscar ese tipo de economías exitosas y ver qué están haciendo que podamos nosotros, si quieren, tropicalizar o intentar implementar en el país. Entonces, y eso también no solamente es un sistema en términos económicos, sino también en la organización política, ¿sí? ¿Qué tipo de organización tienen que les permite hacer eso? ¿No? ¿Qué tipo de acuerdos políticos, económicos entre las distintas fuerzas dentro de China permiten que se despliegue ese desarrollo económico, ¿no? Son cosas importantes. Más allá de que el comunismo y que Venezuela y que el peje come niños, ¿no? Entonces, pues eso sería hoy. Ya los dejo en paz. No sé si tengan alguna duda. Disculpe, ¿nos podría pasar el link del Classroom para poder Ok, estudiar? voy. Déjame de una vez, se los paso otra vez. Voy. Y de una vez, a ver, voy a dejar de compartir. Y ahí está. Ya todos los demás ya pudieron entrar, ¿no? Sí, profe, ya. Ok. Sí, Sí, maestro. gracias. Entonces, no sé si tengan alguna duda,